¿Qué tal? Muy buenas tardes a los compañeros de los medios de comunicación y a quienes ven también estas conferencias a través de las plataformas en YouTube. Vamos a iniciar con un video de una parte muy emotiva del discurso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el Zócalo capitalino. Este es el núcleo del mensaje, muy digno de ser resaltado en una fecha como hoy, aniversario del natalicio de Benito Juárez. Por favor. ¡Pensionismo! ¡No! ¡Oligarquía! ¡Corrupción! ¡Clasismo! ¡Racismo! ¡Libertad! ¡Democracia! ¡Honestidad! ¡Justicia social! ¡Igualdad! ¡Soberanía! ¡Viva la expropiación petrolera! ¡Vivan los trabajadores y técnicos de antes y de ahora de la industria petrolera nacional! ¡Viva el general Lázaro Cárdenas del Río! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Pues Gobierno de México. sí a la democracia, sí a la libertad, sí a la justicia, sí a la igualdad y no al racismo, no al clasismo. Para quienes dicen que el pueblo no existe, el pueblo existe y se manifiesta libremente en las plazas públicas del país. Muy importante en el marco de esta conmemoración del aniversario del natalicio de Benito Juárez, un extraordinario presidente quien impulsó las leyes de reforma, el Estado laico, la educación laica y garantizó derechos para todos los ciudadanos. Vamos a tocar el tema del Instituto Nacional Electoral, particularmente del viaje de Lorenzo Córdoba a Estados Unidos. Se va a reunir con el golpista de Almagro, secretario general de la OEA, y pues el instituto emitió un comunicado. Aquí hay un tema pues particular sobre los recursos que se utilizan para este tipo de viajes. Nosotros ya les habíamos adelantado sobre el contenido del órgano interno de control, de su informe anual, en el que señala claramente las partidas. Y ahí hay un contrato, el alusivo a los viajes, tanto nacionales como internacionales. ¿Te puedes brincar hasta esa diapositiva, por favor? Es un contrato por 9,765,000 pesos. Ese fue avalado en una tercera sesión ordinaria del 2022, el 2 de marzo del año anterior. Y el concepto es servicio de una agencia de viajes para la reservación, compra, emisión, modificación y cancelación de pasajes aéreos nacionales e internacionales que requiera el Instituto Nacional Electoral, es el número 5 de la tabla. La clave del contrato es LP-INE-21-2022. Y el monto por el que fue adjudicado fue 9,762,112 pesos. Porque nos han estado preguntando a través de las redes sociales cómo se financian este tipo de viajes al extranjero de Lorenzo Córdoba y de otros consejeros. En esta ocasión creo que de manera excepcional no lo acompaña Ciro Murayama, pero sí va el consejero presidente al extranjero y ese es el contrato, esa es la clave y ese es el monto de los recursos asignados. El presidente de la República también en el discurso en el Zócalo se refirió a quienes van al extranjero, particularmente a Estados Unidos, en momentos decisivos para la República como el que estamos viviendo. ¿Puedes poner el video, por favor? Los millonarios pedían que fuera la intervención a los Estados Unidos, fue
los Estados Unidos fueron a poner su queca para que de allí vinieran a proteger sus empresas. Bueno, él hacía memoria de lo que ocurría en términos de la expropiación petrolera, pero la realidad pues es que vivimos tiempos similares de un conflicto entre el sector conservador, la derecha, y el sector liberal, la izquierda. Nosotros, los liberales, los integrantes de Morena, pues como herederos de las transformaciones de la vida pública del país, de la independencia, de la reforma impulsada por el presidente Juárez, de la revolución, también de la expropiación petrolera, cuyo aniversario pues celebramos masivamente en el Zócalo capitalino, y del otro lado los reaccionarios, ¿no? Va entonces Lorenzo Córdoba a Estados Unidos a reunirse con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. ¿Quién es Luis Almagro? Pues alguien que ha estado apoyando los golpes de Estado en toda la región, en Latinoamérica, alguien que tardó en pronunciarse sobre la toma del Congreso en Brasil, sobre la toma de los edificios de los poderes. Fue hasta el día siguiente de que ocurrieron estos lamentables hechos que pues condenó esta actividad, y por un llamado de los países progresistas a que esto no se podía permitir, pero ha guardado silencio en otros casos como el de Perú, y ha participado también con declaraciones como en el caso que hemos visto de Bolivia. El consejero entonces Córdoba va a reunirse con él y además va con otras organizaciones internacionales, mesas redondas que supuestamente pues tienen que ver con actividades relacionadas con la democracia. La realidad es que a 2 semanas de que deje el cargo esto es infructuoso, debería estar pensando mejor en preparar su acta entrega. Aquí en San Lázaro se está desarrollando el proceso de designación de la persona que llegará en su lugar, que tomará la presidencia del Instituto Nacional Electoral el próximo 3 de abril. Un proceso meritocrático, un proceso que se ha desarrollado en etapas de examen escrito, después con el análisis del ensayo, de la carta de exposición de motivos, y ahora con las entrevistas que esperamos, como lo anunció la integración del comité técnico en pleno, que se iba a publicar una vez terminadas para no darle ventaja a los aspirantes que venían en las etapas subsecuentes. Sobre este aspecto, pues nosotros confiamos en el proceso que se está desarrollando, esperamos que quienes lleguen a la presidencia e integración del Pleno del Consejo General traigan otra idea. Si el consejero Córdoba quiere viajar, pues que se espere 14 días, con su cochinito dorado y su finiquito, le va a ser más que suficiente para darle varias vueltas al mundo si así lo desea. Pero decide a pocos días de irse seguir viajando a costa de las y los mexicanos. Ya expusimos ahí la clave del contrato. Puede que para este año, para el 2023, sea un contrato diferente, pero ese es el monto que se aprobó en marzo del 22 y seguramente las partidas son similares para este año. ¿Qué ocurre? Que la fiscalización sigue bajo un proceso de anualidad y posterioridad. Por eso el informe que el Contralor entrega en 2023 trae los datos de 2022. Bueno, pues por mi parte es todo. Si alguna, ¿todo bien? Una de Margarita. Buenas tardes, Margarita. Buenas tardes. Sí, nada más preguntarte si ahora que lleguen los nuevos consejeros, incluida la presidenta al INE, ¿va a haber alguna prohibición para que salgan al extranjero? Porque la mayor parte de estas invitaciones son con cargo a quienes los invitan, a los similares, ¿no?, del INE en cualquier país del mundo. Ellos no, bueno, de acuerdo como han establecido los consejeros, entre ellos Lorenzo Córdoba, que ellos no erogan nada, no va a cargo del erario ni del instituto, sino que van invitados con todos los gastos pagados. ¿Ustedes van a poner una prohibición para que los consejeros, en este caso la presidenta, vaya a reunirse con sus similares de otras naciones, o cómo le van a hacer
para terminar con estos viajes. Y la otra también, en estas entrevistas que se han hecho a los aspirantes, a consejeros, pues hemos visto toda la mordaza que les han puesto a quienes salen de las entrevistas, que incluso es tanto deshonroso, yo creo, para ellos como para uno de reportero, estarlos esperando en la calle para que puedan hablar y bajo la consigna de que no tienen que decir nada. A esto ustedes les llaman transparente y abierto este proceso. Gracias. Y ya, para concluir, ¿qué tanta credibilidad va a tener quienes lleguen allá al Consejo General del INE cuando sabemos que, aparte de la intervención que tuvo el TRIFE para que fuera una mujer la que ocupe el cargo, pues en Morena pues ya está designada la presidenta, que sería Berta Alcalde? ¿Qué tan legítimo es? Porque legal pues sí va a ser, porque lo van a escoger aquí, pero la legitimidad que tienen estos procesos, y sobre todo cuando se hace gala de la transparencia que hay en Morena y sus aliados. Gracias. Gracias, Margarita. Bueno, primero, aquí tengo el comunicado del instituto y en ningún lado dice que los gastos sean a cargo de alguna de estas instituciones que enuncian. Había que preguntarle a Almagro si le pagó el viaje. Yo no creo que la OEA esté pagando el viaje. Independientemente de eso, pues no son tiempos prudentes o propicios. ¿Qué va a acordar o qué va a construir? Lo que acuerde allá, ¿qué va a poder ejecutar en estos 10 días que le quedan? Cuando regrese, me refiero, está 2 semanas, se va 4 días, cuando regrese le van a quedar 10 días. Los acuerdos que tome, ¿qué efecto práctico van a tener? Es turismo a cargo de los recursos de los ciudadanos, sean los de aquí o sean los de otro país, pero pues les expuse ahí el contrato para la compra de boletos de avión nacionales e internacionales, 10 millones para eso, casi. Supongo que de ahí salen los recursos, si no, ¿para qué celebraron ese contrato de pasajes de avión? A lo mejor allá le pagan el hotel o lo invitan a comer, habría que preguntarle para que tengamos un reporte. Es muy interesante la idea que manifiestas sobre las restricciones para salir del país, porque por ejemplo el presidente de la República las tiene a partir de ciertos días, tiene que solicitar una autorización al Congreso. Me parece prudente que los titulares de los órganos constitucionales, si van a tener viajes extensos, soliciten autorización. Imagínate este tema siendo discutido aquí en la Cámara, ¿no? Si a 14 días de irse se le concede o no la autorización para salir del país, porque se puede prestar para otro tipo de acuerdos, ¿no? Sobre todo si va a ir a dialogar con golpistas como Luis Almagro. Lo vamos a considerar, es una muy buena idea. Muchas gracias. Una última pregunta, diputado. En el tema, no le contesté, en el tema del, en el tema de la intervención del tribunal, pues hemos platicado aquí en varias ocasiones sobre estas sentencias que no han sido lo suficientemente profundas y que pueden resultar incluso contradictorias. Por ejemplo, en el caso de la persona no binaria, en esa sentencia el tribunal no dice si puede integrar o no la quinteta para la presidencia del instituto, entonces no ha detallado esa parte. Sé que el diálogo con el tribunal va a seguir su cauce y esperemos tener todos esos datos. Las entrevistas, según lo dijo el propio comité, van a estar almacenadas y las van a hacer públicas. Va a ser un momento muy importante porque al analizar los videos tú vas a poder ver si quien pasó a las quintetas dio o no dio una buena entrevista, y eso qué bueno que siempre esté bajo el escrutinio de ustedes. Yo coincido en la máxima publicidad. El punto está en que desde la primera resolución el tribunal le quitó a la Junta de Coordinación Política el derecho a conocer informes por parte del Comité Técnico, y eso también restringe que, por ejemplo, venga aquí Nacho o que venga el coordinador de los diputados del PAN o del PRI y les expongan lo que consideran sobre este proceso. En realidad, pues es una restricción a la información, no solamente de ustedes por su trabajo, sino de toda la ciudadanía, a conocer lo que pasa con el proceso. Nosotros, en la medida de lo posible, pues intentamos orientar o explicar. Gracias. Pero a lo que me refería también era el asunto de que se les tuvo que entrevistar en la calle porque aquí estaba prohibido. Lo mismo pudieron haber visto aquí adentro que allá afuera. Entonces no entiendo cuál es esa ley mordaza que les pusieron a
Sí, deriva de la determinación del tribunal. Si el tribunal hubiera dicho máxima publicidad, que se conozcan todos los contenidos de las entrevistas, que se conozca en tiempo real por la ciudadanía, tendríamos otro escenario. Pero el problema es de origen por la primera resolución del 23 de diciembre. Yo espero que en lo sucesivo sea más transparente el proceso, pero no es algo en lo que resultemos culpables los diputados, y nosotros lo que queremos es eso, transparencia en el proceso, y vamos a revisar los videos de las entrevistas cuando se publiquen. Karina Palacios, Canal del Congreso. Sí, hola. Hola, ¿qué tal, diputado? Preguntarle sobre esta gira que hace Lorenzo Córdoba a Estados Unidos. ¿Ustedes van a interponer algún documento o que se sancione esta visita del funcionario a Estados Unidos, o les van a hacer un llamado a la gente con la que se va a reunir? Vamos a solicitar información al instituto, y también lo vamos a hacer de conocimiento de los órganos de fiscalización y de auditoría, para saber si esos recursos provienen de los contratos que aquí expusimos o si son versiones más actualizadas, porque estos son contratos del 22, hay que ver si se celebraron por 12 meses o por 10 meses, porque son contratos de febrero o marzo del 22. Hay que ver si los cerraron a diciembre del 22 o si son multianuales y alcanzan hasta estas fechas de marzo del 23. Para saber de dónde provienen los recursos. Y eso se puede complementar con la idea que tuvo Margarita sobre la restricción de los viajes internacionales de los titulares de órganos autónomos. Pero lo primero, antes de denunciar, es conseguir la información. Nosotros llamamos al instituto a que sea transparente en este caso. No lo ha sido, por ejemplo, en el tema del cochinito dorado. Solo transparentaron la parte del finiquito en sentido estricto, pero nunca han dicho a cuánto asciende el seguro de separación individualizada. Esa es la parte pues más robusta de esta alcancía dorada, es en la que hay más millones, pero vamos a solicitar esa información. Ok, en otro tema, y aunque sé que no es un tema de aquí de Cámara de Diputados, sino de Senado, quisiera conocer su opinión respecto al veto de comisionados del INAI que ejerció el presidente López Obrador, y en este sentido pues también es una institución que está al borde de la inoperación por la falta de funcionarios. Claro. Yo estoy de acuerdo con lo que decidió el presidente de la República. De hecho, nosotros en este seguimiento del proceso que estamos realizando de los integrantes del Consejo General, tenemos, por ejemplo, estas listas que son de quienes avanzaron en la etapa, pero en esta columna de acá vas a poder ver que está un número. Ese número es el resultado que tuvieron en el examen escrito. ¿Por qué? Porque, como el presidente de la República lo señaló, pues le pareció inadecuado que alguien que hubiera tenido el segundo peor resultado de todo el concurso llegara al pleno del INAI. Entonces, bueno, la propia Constitución establece que después de este veto ellos, por el 60% de los presentes, pueden aprobar una nueva designación, puede haber un segundo veto y entonces ya una tercera ronda en la que ellos designan directamente sin estas posibilidades. Pero yo, con mucho respeto, pues invito a mis compañeros de la colegisladora del Senado a que desarrollen un proceso privilegiando la capacidad de los perfiles. Así se está haciendo aquí en la Cámara de Diputados. Por eso el primer filtro fue el examen. Quien tenía un mal resultado en el examen no avanzaba y no podía ser designado consejero del INE. Y sobre la inoperatividad, sé que para las resoluciones se requieren 5, pero siguen estando 4 de los 7, digamos, para temas administrativos no va a cerrar las puertas el instituto, se puede resolver de manera pronta. Seguramente el Senado va a realizar esta designación en las próximas semanas y además viene otra vacante muy pronto. Entonces, en ese proceso también que va a empezar a correr, supongo con una convocatoria distinta, pues el Senado va a actuar debidamente. ¿Va? Pues muchas gracias a todas, a todos, y lo de ayer en el juego era safe. Nos vemos.